Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría, de buena vibra y de esa energía que nos impulsa a comernos el mundo. Yo como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, listos para compartir un nuevo vídeo cargado de chismecito jugoso, de análisis profundo y por supuesto, de todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Hoy amigos tenemos un tema que está que arde, un verdadero bombazo que sacudió las redes sociales, que hizo temblar los cimientos del mundo del entretenimiento y que literalmente tiene a todo el mundo hablando, comentando, especulando y soñando. Prepárense porque les voy a revelar todo lo que necesitan saber sobre el actor turco más amado, deseado y admirado del momento, el rey de nuestros corazones. Can Yaman. Y por supuesto, la noticia bomba que está en boca de todos, la revelación de su madre. Sí amigos, la mismísima señora Gulden, la madre de Can Yaman, ha soltado una bomba que va a hacer que sus corazones latan a 1000 por hora y que nos haga soñar con el futuro. ¿Están listos para este chisme explosivo? Porque yo sí. Tengo la taza de café lista, la libreta preparada para tomar apuntes y la mente abierta para analizar cada detalle de esta noticia que está revolucionando todo. Pero antes de sumergirnos en el chismecito, quiero darles un recordatorio súper importante, un llamado a la acción para todos mis fieles seguidores y para aquellos que recién se suman a esta comunidad de amantes del entretenimiento. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son veteranos del canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse a mi canal para no perderse ni un solo chisme, ni un solo análisis, ni ninguna de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Y por supuesto, dejen un like al vídeo, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a crecer en esta maravillosa comunidad. Así que ya saben, pulgares arriba y a darle amor al vídeo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos vamos a lo que nos interesa, al meollo del asunto, a la carnita asada de este chisme. El título lo dice todo, y es que no hay mejor manera de resumir lo que está pasando. Bombazo, la madre de Can Yaman revela quiere un bebé ya. Sí amigos, como lo escucharon. La madre de Can Yaman, la querida señora Gulden, una mujer que además de ser la madre del hombre más codiciado del planeta, es una figura muy querida y respetada por los fans, ha soltado una bomba explosiva que ha encendido las redes sociales y ha desatado un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Y qué es lo que ha dicho exactamente? Pues en una entrevista reciente la señora Gulden, con la naturalidad y la sinceridad que la caracterizan, hablando sobre su hijo y sobre su futuro, ha expresado con todas sus letras su deseo de convertirse en abuela, y quiere un nieto o nieta pronto. Imagínense la escena. La madre de Can Yaman hablando con toda la tranquilidad del mundo, sin tapujos ni rodeos, diciendo que está impaciente por ver a su hijo formar una familia, que le encantaría tener un nieto o nieta correteando por la casa, llenando de risas y alegría el hogar. Es un sueño que muchas madres comparten, y que en el caso de la señora Gulden, cobra una resonancia especial, dado el inmenso cariño que el público siente por Can Yaman. Y por supuesto, esta declaración no ha pasado desapercibida. Inmediatamente los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Los portales de noticias de espectáculos, las revistas del corazón, los programas de televisión, todos se volcaron a cubrir esta bomba informativa. Los fans enloquecieron en redes sociales, inundando Twitter, Instagram y Facebook con comentarios, memes y especulaciones sobre la vida amorosa de Can Yaman, el futuro de su relación con su madre y por supuesto, sobre la mujer que podría ser la afortunada de darle ese nieto o nieta que tanto anhela la señora Gulden. Las búsquedas en Google se dispararon, las tendencias en redes sociales se inundaron con el nombre de Can Yaman y el hashtag #Can Yaman, y todo el mundo se puso a debatir sobre el tema. La noticia se viralizó a una velocidad impresionante, demostrando una vez más el poder de convocatoria y la popularidad de Can Yaman, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué implica esta declaración de la madre de Can Yaman? Bueno, para empezar, nos da una idea clara y contundente de lo importante que es la familia para Can Yaman. La cultura turca, como sabemos, es una cultura muy apegada a la familia. Los lazos familiares son fuertes, y la opinión de los padres suele tener un peso muy importante en las decisiones de los hijos, especialmente en temas tan personales como el matrimonio y la formación de una familia.
Así que este deseo de la madre de Khan podría ser un indicio de que el actor está, o al menos, debería estar considerando seriamente la idea de formar una familia. Podría ser una señal de que en el fondo Khan Yaman también siente ese deseo de tener hijos, de construir un hogar, de compartir su vida con una persona especial y de experimentar la dicha de la paternidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde la imaginación de los fans empieza a volar. ¿Quién podría ser la afortunada? ¿Quién es la mujer que podría darle a Khan Yaman ese nieto o nieta que tanto anhela su madre? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que genera más curiosidad y especulación. Bueno, amigos, como saben, la vida amorosa de Khan Yaman siempre ha sido un tema de interés para todos, especialmente para sus miles de fans alrededor del mundo. Su atractivo físico, su carisma, su talento y su popularidad lo convierten en uno de los solteros más codiciados del planeta. A lo largo de los años, se le han vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas más mediáticas que otras, algunas con relaciones más duraderas que otras, pero, hasta el momento, ninguna relación ha llegado a buen puerto. Recordemos, por ejemplo, su romance con la presentadora italiana Diletta Leotta. Esta relación fue muy mediática, muy seguida por los medios de comunicación y por los fans de ambos. La pareja se veía muy enamorada, compartían fotos y vídeos en redes sociales, y se les veía muy felices juntos. Incluso en un momento dado, se llegó a hablar de matrimonio. Se rumoreaba que Khan Yaman estaba planeando pedirle matrimonio a Diletta y que la boda estaba en camino. Sin embargo, al final, la relación no prosperó y terminaron separándose, dejando a los fans con el corazón roto y con la esperanza de que Khan Yaman encontrara pronto el amor verdadero. Después de Diletta también se le relacionó con otras mujeres, algunas actrices, algunas modelos, algunas personalidades del mundo del espectáculo, pero, hasta la fecha, Khan Yaman sigue soltero. Su agenda apretada, sus proyectos profesionales, sus viajes, su enfoque en su carrera podrían ser algunas de las razones por las que no ha encontrado el amor o por las que no ha tenido tiempo para construir una relación estable. Así que, la pregunta del millón es, ¿quién será la elegida? ¿Quién será la mujer que conquiste el corazón de Khan Yaman y que eventualmente le dé ese hijo que tanto desea su madre? Esa es una pregunta que por el momento solo el tiempo podrá responder. No tenemos una bola de cristal ni la capacidad de predecir el futuro. Pero una cosa es segura, la señora Gulden, la madre de Khan Yaman, ya está haciendo fuerza, desde el amor y la esperanza, para que ese momento llegue pronto. Y, quién sabe, tal vez la mujer que conquistará el corazón de Khan Yaman ya esté en su vida, o tal vez esté a la vuelta de la esquina, esperando el momento oportuno para aparecer y cambiar la vida del actor para siempre. Pero más allá de las especulaciones sobre la vida amorosa de Khan Yaman, esta declaración de su madre nos da una visión muy humana del actor. Nos muestra que detrás de ese hombre guapo, exitoso y famoso, hay una persona con anhelos, con deseos, con sueños, y con una familia que lo apoya y lo quiere. Nos muestra que al final del día, Khan Yaman es un hombre como cualquier otro, con sus propias ambiciones, con sus propias necesidades y con la necesidad de encontrar el amor y la felicidad, de formar una familia y de construir un hogar. Nos demuestra que a pesar de la fama y el éxito, Khan Yaman no es diferente a cualquier otro ser humano. Tiene las mismas inquietudes, los mismos miedos, las mismas esperanzas y los mismos deseos que todos nosotros. Y eso lo hace aún más cercano, aún más querido y aún más humano. Nos identificamos con él, lo admiramos y nos preocupamos por su bienestar, como si fuera un amigo, un hermano o un familiar. Además, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la presión que a veces los famosos sienten por casarse y formar una familia. Los fans, los medios de comunicación, la sociedad en general, todos esperan que las celebridades se casen, tengan hijos y sigan el camino tradicional. Se espera que una vez que alcanzan el éxito y la fama, las celebridades cumplan con ciertos roles sociales, incluyendo el matrimonio y la paternidad. Pero como sabemos, cada persona es diferente, y cada uno tiene sus propios tiempos y sus propios deseos. Cada uno tiene su propio camino y sus propias prioridades. Algunas personas desean formar una familia desde jóvenes, mientras que otras prefieren enfocarse en su carrera y en sus proyectos personales antes de dar ese paso. Algunas personas encuentran el amor a temprana edad, mientras que otras tardan más tiempo en encontrar a la persona indicada. Khan Yaman tiene una carrera exitosa, está en la cima de su popularidad, y tiene muchas responsabilidades.
Está constantemente involucrado en proyectos internacionales, viajando por todo el mundo, filmando películas y series, participando en eventos y promociones. Tal vez, en este momento, no está en sus planes formar una familia. Tal vez, su prioridad es seguir creciendo profesionalmente, consolidando su carrera y alcanzando nuevas metas. O tal vez sí, y solo está esperando a encontrar a la persona indicada, a la mujer que le robe el corazón y que lo convenza de que es el momento de dar ese paso tan importante. Lo que sí sabemos es que la decisión final es suya, y que todos debemos respetar su elección, sea cual sea. La única obligación que tiene Can Yaman es ser feliz, es vivir su vida de la manera que lo haga sentir pleno y realizado. Y nosotros, como sus fans, como sus seguidores, debemos apoyarlo incondicionalmente, sea cual sea su decisión. Y mientras esperamos que Can Yaman encuentre el amor y cumpla los deseos de su madre, podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus películas, de sus series, y de todas las cosas maravillosas que nos ofrece este talentoso actor. Podemos seguir apoyándolo, enviándole buenas vibras, deseándole lo mejor en todos sus proyectos y, por supuesto, esperando con ansia sus futuras producciones. Es importante destacar que aunque la madre de Can Yaman haya expresado este deseo, esto no significa que el actor esté obligado a casarse y tener hijos. La señora Goulden, como cualquier madre, expresa su deseo de ver feliz a su hijo y de disfrutar de la alegría de ser abuela. Pero la decisión final es de Can, y él es el único que tiene el control sobre su vida personal. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias prioridades y sus propias creencias. Lo importante es que Can sea feliz, que encuentre el amor, que se sienta realizado y que disfrute de la vida al máximo. Además, recordemos que el amor y la felicidad no siempre se encuentran en el matrimonio y en la paternidad. Hay muchas formas de encontrar la felicidad y de vivir una vida plena y satisfactoria. Lo importante es que Can Yaman se sienta feliz consigo mismo, que esté rodeado de personas que lo aman y lo apoyan, y que viva su vida de acuerdo a sus propios deseos y necesidades. Así que, amigos, ¿qué les pareció este chismecito bomba? ¿Están de acuerdo con la señora Goulden? ¿Les gustaría ver a Can Yaman formar una familia? ¿Quién creen que podría ser la afortunada? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan ustedes, escuchar sus opiniones y compartir sus teorías. ¿Creen que Can Yaman está listo para formar una familia? ¿Creen que ya tiene a la persona indicada en su vida? ¿O creen que aún no es el momento adecuado? ¿Qué esperan de su futuro? ¿Qué proyectos les gustaría ver protagonizados por él? Cuéntenmelo todo. Compartamos nuestras expectativas y nuestros sueños sobre el futuro de Can Yaman. Y ahora, para recapitular un poco, para hacer un resumen de todo lo que hemos hablado hoy, hemos hablado sobre la explosiva declaración de la madre de Can Yaman, sobre su deseo de tener un nieto o nieta pronto. Hemos analizado lo que esto implica, la presión que pueden sentir los famosos, la importancia de respetar las decisiones personales, la cultura turca y los lazos familiares. Hemos recordado algunas de las relaciones pasadas de Can Yaman, y hemos especulado sobre quién podría ser la afortunada. Hemos hablado sobre la importancia de la felicidad personal, la libertad de elección y el respeto a las decisiones individuales. Hemos reafirmado nuestro cariño y apoyo a Can Yaman, deseándole lo mejor en su vida personal y profesional, y esperando con ansia sus futuros proyectos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sus teorías aquí abajo. Son la parte más importante de esta comunidad. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can Yaman está listo para formar una familia? ¿Quién podría ser la mujer que conquiste su corazón? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme, ninguna noticia, y ninguna de las novedades del mundo del entretenimiento. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa en mi vida y en la vida de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más noticias. Hasta la próxima y chao, chao. Les mando un beso gigante. Y recuerden, la vida es una fiesta, y nosotros somos los invitados. A disfrutar.